Queridos amigos, milicianos, fastianos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta tarde vamos a reflexionar un poco sobre una de las advocaciones marianas de la Argentina, Nuestra Señora del Valle, especialmente en el marco de los 400 años del hallazgo de la imagen en la provincia de Catamarca, al noroeste argentino. Especialmente también para dar a conocer un poco a los milicianos y fastianos de otros países. Este año en Argentina transcurrimos un año jubilar, mariano, nacional, hemos estado la semana pasada en los festejos centrales, festejando la distancia por todas estas cosas que estamos pasando en este tiempo con la pandemia, que no se han podido realizar, pero sí nos hemos podido unir como iglesia espiritualmente en la distancia. Y por eso es que quería traer un poco a colación un poco el origen y la historia de la Virgen del Valle, y también relatar algunos milagros de la Morenita del Valle. Pero antes, tal vez poder dos cosas, ¿no? Traer a colación también la presencia de la Virgen María desde los inicios del descubrimiento de América y de la evangelización de América. Ya con la Virgen de Guadalupe en el año 1531 siempre ya se ha hecho presente María en la historia de la salvación nuestra. Siempre ha estado María presente. Por eso no se entiende al continente de América o latinoamericano sin la Virgen. De hecho tiene una gran fuerza mariana, ¿no? Un continente mariano. Y también lo otro quería hacer una distinción para que lo podamos entender mejor, porque por ahí puede haber alguna confusión entre lo que es una aparición y lo que es un hallazgo. Aparición es, como decía recién, la Virgen de Guadalupe se apareció a San Juan Diego, o la Virgen de Fátima a los pastorcitos, o la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita, o la Virgen del Pilar al apóstol Santiago, también en España. Son apariciones reales de nuestra Madre, pero en casos excepcionales que se han dado a lo largo de la historia. Aquí hablamos de un hallazgo, como en el caso de la Virgen de Itatí, que hallaron la imagen en las orillas del río Paraná, o tal vez también la Virgen de Lourdes, de Luján, que esta imagen que venía desde San Pablo, Brasil, se dirigía a Santiago del Estero, y que se quería quedar ahí al borde también de otro río, el río Luján. Y en este caso de la Virgen del Valle, que es también el hallazgo de la imagen de hace ya 400 años en la gruta de Choya. Entonces esto data del año 1620. Imagínense a una Catamarca que todavía pertenecía al Tucumán, era como propiedad del Tucumán, y tenía un administrador que se llamaba Don Manuel de Salazar. Y este Don Manuel de Salazar tenía muchos trabajadores, y uno de ellos era un diaguita, una persona natural de ahí de la zona de Catamarca, y que él estaba un día pastoreando los corderos y también cabritos, y empieza a escuchar ruidos extraños en la zona que él conocía muy bien, y se esconde atrás de una tusca, que es un árbol del norte argentino, y él ahí descubre que iban como una especie de procesión unas mujeres que llevaban en sus manos flores y también unas candilejas o velas o antorchas que habían como inventado ellas, y se dirigían a un lugar no muy lejano de donde él se encontraba. Entonces él empieza a seguirlas y se da cuenta que se dirigían al borde, a la ladera de un vallecito pequeño en el que había como una cueva, que ahí va a ser lo que hoy se llama la gruta, ¿no? Y se resulta que él descubre ahí que había una imagen adentro de esa cueva, que era una imagen de la Virgen.
porque él ya había recibido la fe, ella era creyente, entonces ya se descubrió que era la imagen de la Virgen y que alrededor danzaban, alrededor de esa imagen, que le llevaban ofrendas como estas flores, y también había un montón de fogatas alrededor. Entonces lo que hace este indígena es volver a la casa de don Manuel de Salazar para comunicarle esto. Al comunicarle esto, Manuel también decide ir al lugar para poder verlo con sus propios ojos, porque él tenía miedo de que ellos caigan de nuevo en la idolatría. Era gente que ya había asumido la fe, de hecho se sumaban a muchas celebraciones, sobre todo de la Eucaristía, en ese momento, pero él tenía este miedo. Entonces lo que él hace es tomar esa imagen y se la lleva a su casa. Esta imagen que se conoce muy poco de su origen, porque lo único que sabemos, bueno, tiene 42 centímetros de alto, pero tiene rasgos cusqueños, o de la pintura o del arte cusqueño del Perú. Uno entonces puede pensar que ha venido de allá, y también que tiene rasgos de la Virgen de Guadalupe, porque rasgo así moreno, y también del manto, si bien no es verde, es azul, pero tiene también las estrellas como muy parecido a la Virgen de Guadalupe. También está en cinta, tiene un cinturón azul, como que está embarazada del niño Jesús. Y por otro lado, que es lo que más resuena cuando uno investiga o intenta descubrir la verdad sobre el origen de la Virgen del Valle, es que cerca de ese lugar había existido una capilla que era la única capilla en la que se celebraba misa para los que vivían alrededor de ese valle, y con el tiempo esa capilla se había deteriorado y bueno, había dejado de funcionar, y de hecho se perdió. Muchos dicen que posiblemente la imagen de la Virgen habría estado en esa capilla, pero es lo único que se sabe por el momento, porque no hay datos escritos, no hay nada que pueda certificar esto. Entonces les sigo relatando. Una vez que esta imagen de la Virgen del Valle llega a la casa de don Manuel de Salazar, ahí empieza a crecer la devoción a la Virgen, porque no solo de sus familiares, sino de los vecinos que se habían enterado de que la imagen de la Virgen estaba ahí, iban a rezar sobre todo el rosario, y empiezan a descubrir también que era la imagen de la pura y limpia Concepción, que era la imagen de la Inmaculada Concepción. Entonces, con el tiempo también, pasados los días, siguiendo un poco las tradiciones españolas, la visten a la Virgen con una túnica blanca y un manto celeste, ¿no? Que son los colores que normalmente se las pinta a la Inmaculada, ¿no? A la Inmaculada Concepción, como por ejemplo la pintura de Murillo, que es lo que se me viene a la mente ahora. Y así también los colores que lleva la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, ¿no? Pero así como la ven aquí, es la imagen original como se la encontró, como la hallaron aquellos indios en ese momento. Con el tiempo se vio la necesidad al don Manuel de Salazar de construir una capilla, lo que se va a llamar después la ermita, para que pueda albergar a más gente y poder ir a venerar a la imagen en ese lugar. Esto duró, varios años, pero con el tiempo, y ya que la capital de la provincia se trasladó, ya no era ahí en Valle Viejo, sino que se traslada a lo que hoy en día es San Fernando del Valle de Catamarca, se decide construir en el año 1857, pidiéndole a un arquitecto italiano que era Luis Carabati, que se construya la iglesia matriz, ¿no? Como la iglesia principal de Catamarca. En ese momento no había diócesis todavía, no había catedral, nada, esa iba a ser la iglesia matriz. Entonces ahí que se lleva la construcción hasta 1875, y recién en el año 1910 el Papa San Pío X
concede a Catamarca tener tener la diócesis con el obispo Bernabé Piedrabuena, que también con el tiempo ya va a ser nombrada Catedral Basílica, y también Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, como se la conoce hasta el día de hoy. Algún dato tal vez que les puede llamar la atención, y por ahí se pueden preguntar, no solo que la imagen está revestida con el manto celeste y blanco, sino que también tiene una corona. Esta corona viene un poco de los años 1500, 1600, la historia de las coronas de las vírgenes, ya que en ese momento habían surgido los luteranos y un poco las iglesias evangélicas, y que había se estaba generando una cultura antimariana, ¿no? Entonces, como para fortalecer la devoción a la Virgen María, en algunos lugares de Italia, sobre todo en Parma, se empiezan a coronar a las imágenes de las distintas advocaciones. Y así que los papas que fueron sucediendo en los años han ido coronando a muchas imágenes, a muchas advocaciones en todas partes del mundo. Y así que en el año 1891, por disposición del Papa León XIII, se corona la imagen de la Virgen del Valle en la Plaza de la Alameda, que hoy en día se conserva también como forma de monumento, una corona grande, gigante, para recordar que en ese lugar fue donde se coronó a la Virgen del Valle por pedido del Papa León XIII. También, al ser coronada, se hizo un escudo, que yo lo que quería rescatar de este escudo es simplemente el lema, que es Spes Nostra, ¿no? Está escrito en latín, que quiere decir esperanza nuestra o nuestra esperanza, y de verdad la Virgen María es nuestra esperanza, este lema que es traído de la oración de la Salve, ¿no? Spes Nostra, esperanza nuestra. Y en este tiempo que estamos padeciendo o sufriendo con la pandemia, yo creo que también es muy importante darnos cuenta que María es nuestra esperanza, de que ella pone todas nuestras intenciones a los pies de la cruz del Señor, porque ella es nuestra madre, porque Jesús nos la entregó como madre, como lo dice el libro del Evangelio de San Juan, ¿no? 19, aquí tienes a tu madre, ¿no? Y ahí está nuestra esperanza puesta en María, que sigue intercediendo una y otra vez por nosotros y que nunca nos va a dejar de socorrer, mucho más en la adversidad. Y también ella es patrona del noroeste argentino, de muchas diócesis también de Argentina, de algunas provincias de Argentina, como Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe. Y las fiestas más importantes de la Virgen del Valle son dos. Hay otras, pero las dos más importantes son el segundo sábado después de Pascua, que un poco en recuerdo de la coronación que se hizo el 12 de abril del año 1891, se hizo esa fiesta en la cual hay un septenario, es decir, durante 7 días se reza en preparación para la fiesta solemne de la Virgen, y también con una gran procesión donde vienen peregrinos de muchas partes del país, especialmente del norte, de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, que caminan, peregrinan más de 200, 300 kilómetros, otros en bicicleta, otros gauchos a caballo, otros en auto, en micro, de muchas formas, para ir a ver a nuestra Madre, ya sea para dar gracias o también para pedir el favor o la intercesión ante Jesús. La otra fiesta es el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, que esta fue la fiesta original de nuestra Madre, y que también aquí 9 días antes empieza a rezar la novena, y también preparándonos para la gran
procesión y celebración de la Santa Misa en la que se veneran a nuestra Madre, la Virgen del Valle. Por último, quería terminar también contando algunos milagros que ha obrado nuestra Madre en estos 400 años, que nos ha estado protegiendo, nos ha estado intercediendo también por nuestra patria. Hay muchos milagros, muchos que son conocidos, como la imagen que desaparecía del nicho de la casa de don Manuel de Salazar y aparecía de nuevo en la gruta, como esto pasó en varias ocasiones, era como un signo de que ella estaba, y ella se había manifestado, se había hecho presente en ese lugar de alguna manera para estar con los nativos, con los indígenas, con estos hermanos diaguitas que de alguna manera la Virgen los quería como madre. Después también el milagro del algodón, que lo conoce así, que era en la casa de don Manuel de Salazar. Él tenía un galpón, porque ahí tenían plantaciones de algodón, y en día se incendió ese galpón, y lo primero que se le ocurrió a don Manuel fue ir y agarrar la imagen de la Virgen del Valle y arrojarla al fuego. En el mismo instante el fuego se apagó y se dio cuenta que la imagen estaba intacta, que no había sufrido nada por el golpe, y también que todo el galpón no había sufrido casi nada a causa de este fuego. Después también está, gente que ha recuperado la vista, como el padre Pedro Acuña, un sacerdote también diocesano, o el exterminio de muchas plagas. Es el caso del año 1765, en el que había una gran plaga de gusanos en estos campos de algodón, en la que los fieles deciden que al otro día de que había aparecido esta gran plaga se haga una misa en la que se pida a la Virgen para que cese esta plaga. Al día siguiente la plaga desapareció y todas las plantaciones, no solo de algodón, sino de otras plantaciones que había, estaban verdes y rebosantes, lozanas, como si no hubiera pasado nada. Años después hubo otra plaga también de langostas, sucedió lo mismo, la plaga desapareció. Pero tal vez los más conocidos son, tres, los rescatados. Uno es del niño que resucita. Esto pasó cerca de Catamarca, a unos 20 kilómetros, en un lugar que se llama Santa Cruz. El niño ya lo daban por muerto, de hecho el cuerpo estaba muy duro, muy rígido ya, por el tiempo que había pasado. Entonces los padres deciden llevarlo a la Virgen, y creyendo que poniéndolo a los pies de la Virgen, de la imagen de la Virgen del Valle, el niño iba a recuperar la vida. Entonces hacen eso, lo ponen al frente de la Virgen y el niño empezó a moverse, recuperó la vida, y ese fue uno de los milagros también de la Morenita del Valle. Tal vez los dos más conocidos son el del jarro y el de la cadena. El del jarro es de un fiel que vivía cerca de las salinas entre Córdoba y Catamarca, y él estaba muy enfermo y le pide por favor que ser sanado. Esta persona sana y después tiene el deseo de ir a darle gracias a la Virgen. En medio del trayecto que iba en un mulo por las salinas, que es un lugar muy seco, empieza a sentir sed, él y también el animal no podían seguir adelante, y a lo lejos ven que brillaba algo y se dan cuenta que era un jarro de plata que no tenía asas, pero que tenía agua, y era agua cristalina, se podía beber. Empezó a beber él y le alcanzó el agua para beber él y también al mulo, y así pudieron llegar al lugar del santuario y poder dar gracias. Pero claro, en esos días se había desaparecido un jarro de plata, y era exactamente el mismo jarro que habían recibido, que se le había aparecido a este hombre en la salina. Y resultó que era un jarro que era de la catedral
y que la gente había pensado que lo habían robado. Bueno, este es el milagro del jarro. El de la cadena es, bueno, tal vez uno de los más antiguos, que es en 1680, que un caballero que era del Perú estaba enfermo, estaba tullido y tenía muchas dificultades para caminar, pero él tenía mucha plata y había intentado, bueno, visitado muchos médicos para poder ser sanado y no consiguió nada. Entonces él decide venir a lo que, bueno, ahora es Argentina, sobre todo llegando al norte, se entera de la gran devoción a la Virgen del Valle y que también era muy milagrosa, ya se había difundido en estos pocos años la devoción a la Virgen. Entonces dicen, yo quiero ir ahí. Todas las personas que, bueno, lo habían acompañado a él en este viaje lo llevan a la Virgen del Valle y él ahí puede, frente a la Virgen, le pide por favor que sea sanado. Y él le deja una cadena de oro que tenía también un pelícano de oro con una esmeralda y se lo deja a los pies de la Virgen. Y él se va. Y cuando él se dirigía a Santiago del Estero, él recupera la salud y bueno, daba gracias a Dios por esto. Pero en medio de esa caminata, cuando regresaba, se encuentra con un amigo, un conocido, y le dice que había sido curado por la Virgen, que ya se encontraba bien de salud, pero que la Virgen lo había curado porque él le había dejado la cadena de oro. Como que él había pagado este milagro, o lo había pagado por su salud. Entonces él lo despide al amigo, se va y esa noche duermen a cielo abierto y en medio de la noche toda la gente que lo estaba acompañando se despierta porque este hombre había empezado a gritar del dolor porque la enfermedad le había vuelto. Entonces todos buscando alguna medicina, ¿no? De ahí entre las cosas que tenían para poder calmarlo, se dan cuenta que debajo de la almohada de este caballero que venía del Perú estaba la cadena que él le había dejado a la Virgen. Esta cadena que él se la dejó a la Virgen apareció debajo de la almohada de este hombre, ¿no? Y con ella, bueno, la enfermedad de nuevo. Entonces él se da cuenta de lo que había dicho, ¿no? Y que de verdad el milagro lo había obrado Dios por medio de la Virgen y que él no había comprado esa gracia o su salud. Entonces él inmediatamente les dice a los hombres que vuelvan, querían que vuelvan al lugar donde estaba la Virgen para ir a pedir perdón y para ir a pedir la salud de nuevo. Y cuando él llega al lugar, le deja la cadena, él recupera la salud de nuevo y así es como él se va, no solo curado del cuerpo, sino también curado del espíritu, porque pudo fortalecerse también en la fe. Bueno, estos son algunos de los milagros de la Virgen y que en estos 400 años damos gracias a Dios por su enorme protección y bendición como madre, ¿no? Por eso le pidamos a ella que siga intercediendo, que nos siga protegiendo, que en este tiempo también podamos darle gracias, porque de verdad ella nos sigue bendiciendo y protegiendo en todo momento. Le recemos a nuestra Madre, nos consagremos diciéndole: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.